día, querida iglesia. Gracias por esta oportunidad y por prestarme tus oídos durante estos minutos para hablar de un tema que he titulado Desilusionado. ¿Y ahora qué? Hay muchas preguntas que enfrentamos cuando nos desilusionamos, que el sufrimiento de la desilusión es un sufrimiento muy real y muy profundo. Podemos preguntar, desilusionado, ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas tan difíciles, tan dolorosas? Hay otras personas, hay un sector de fe que nos dice desilusionado, ¿para qué? Que nos dice, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale a Dios más bien para qué, cuáles son sus propósitos y demás. Ahora, esas preguntas, responderlas a veces es muy complejo porque entramos dentro del plano de la suposición. A veces pensamos que encontrar la razón de nuestro sufrimiento, encontrar el por qué nos va a aliviar el alma, y no necesariamente es así. ¿Qué tal que una persona llega donde el doctor y el doctor, pues no sé, le diagnostica un cáncer de pulmones? Y entonces le pregunta al doctor, ¿por qué este sufrimiento? El doctor le puede explicar, vea, es que usted cuando era joven fumó demasiado y eso trajo ese cáncer. Esa es una explicación racional, incluso científica, pero no va a aliviar el sufrimiento de la persona necesariamente. La persona no va a decir, ay, bueno, eso es una explicación que me alivia el corazón. No es así. De la misma forma, el para qué, hay veces que en el momento donde nos encontramos no vamos a poder dilucidar el propósito. A veces el propósito se conoce muchos años después y se entiende en retrospectiva, pero en el momento no entendemos para qué nos pasan las cosas. Así que suena muy bien esa frase, que no le preguntemos a Dios por qué, sino para qué, pero tenemos que tener cuidado que a veces no tenemos noción claramente del propósito de por qué nos pasan ciertos dolores. Por eso, el propósito de esta reflexión es enfrentar una pregunta diferente. Desilusionado. ¿Y ahora qué? Es decir, la desilusión hace parte de la vida de todo ser humano. Y la pregunta que quiero enfrentar con ustedes es, ¿y ahora qué hago? Es decir, me llegó esta desilusión, no la planeé, no era algo que tenía ideado en mi vida, pero ahora, ¿qué hago con esto? ¿Quién puedo ser? ¿Qué puedo decidir en medio de esta desilusión? Comienzo planteando la etimología de esta palabra. Desilusión. Está formado por dos conceptos, el concepto des, el prefijo des e ilusión. Des como prefijo lo utilizamos para referirnos a aquello que quitamos. Por ejemplo, descansar, estamos refiriéndonos a quitar el cansancio. Desayuno, nos referimos a quitar el ayuno, la primera comida que tenemos en la mañana. Entonces, desilusión significa quitar una ilusión. ¿Eso qué significa en la práctica? Que mucho de nuestro sufrimiento proviene de la imaginación. No sufrimos solo por cosas que nos pasaron, sino que no pasaron como nos imaginábamos que iba a pasar eso. Suponemos las costumbres que hay a nuestro alrededor, la cultura nos genera un imaginario de cómo deberían ser las cosas. Entonces, por ejemplo, suponemos que las personas tienen que casarse a una cierta edad. Entonces decimos cosas como, ya la va a dejar el tren o ya lo va a dejar el tren. Entonces, cuando una persona tiene una cierta edad y todavía es soltera, suponemos como cultura, tenemos la ilusión que una persona debe casarse, por ejemplo, antes de los 30 años, porque si no, la dejó el tren. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con las personas cuando llegan a los 30, 31, 32, 33? Se sienten frustradas, no necesariamente por la vida que tienen, no necesariamente porque sea una vida mala, sino porque la vida no salió como se lo imaginaba. ¿Qué hace Jesús cuando nuestras ilusiones tienden a ser dolorosas para nosotros? Porque tenemos ilusiones respecto a nuestro trabajo, respecto a la familia, respecto a nuestra vida sentimental, pero también tenemos ilusiones respecto a Dios. Suponemos que Dios debe funcionar de una cierta manera y cuando no ocurren las cosas como nosotros pensábamos, entonces sufrimos, nos desilusionamos incluso de Dios. Y esa es la pregunta que quiero enfrentar. ¿Qué pasa cuando estás enfrentando una desilusión de Dios? Porque supusiste que por hacer tu devocional, por ser juicioso, por portarte bien, por tomar ciertas decisiones, eso era una especie de seguro de vida para que las cosas salieran bien. Y no, el dolor te visitó,
te desilusionaste, se te desmoronó el castillo que habías armado en tu mente. Vamos a acompañar a unos discípulos que están muy desilusionados. Resulta que Jesús ha muerto y esa es una desilusión muy grande para ellos porque tenían una expectativa mesiánica, es decir, una ilusión de que Jesús era el Mesías e iba a derrotar a Roma. Sin embargo, Jesús muere crucificado. ¿Eso qué quiere decir? En la práctica, Roma nos volvió a ganar, porque los crucificados son los derrotados por el poder romano. Y estos discípulos tan desilusionados están en un viaje dirigiéndose a Emaús. Y Lucas narra esta historia, la cual vamos a ir viendo por partes y vamos a tratar de responder las 4 preguntas que tú deberías hacerte en medio de la desilusión. El texto está en Lucas 24, del versículo 13, lo vamos a ir leyendo por partes y respondiendo las 4 preguntas que nos debemos hacer y formular en medio de la desilusión. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Este es el domingo de resurrección, ¿vale? Pero en este momento Jesús se acerca y ellos no saben que es Jesús. Ahora, la primera pregunta que nos tenemos que hacer en medio de la desilusión es, ¿dónde estás? ¿Por qué eso es importante? Porque aquí hay una especificación geográfica. Nos dice que estas personas estaban dirigiéndose a un lugar que se llamaba Emaús, que queda más exactamente a 11 kilómetros de Jerusalén. Si tuvieras la oportunidad de ver un mapa de ese momento, te vas a dar cuenta que Emaús queda en una dirección diferente a un lugar muy importante. Jesús les había dicho a los discípulos antes de morir que Él los esperaba en Galilea. Los discípulos no habían entendido que Jesús iba a resucitar. Sin embargo, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a Galilea. De hecho, en Mateo 26, 31 y 32 dice, esta misma noche, dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. A Galilea. ¿Pero hacia dónde están yendo estos discípulos? A Emaús. Es decir, están yendo para otro lado. Y no se refiere solamente, creo yo, a un tema geográfico, sino que es la evidencia de lo que está pasando en su corazón. La desilusión los llevó a dirigirse hacia otro lado. No iban a Galilea, iban camino a Emaús. Y en muchas ocasiones el problema es que nosotros, después de que nos desilusionamos de Dios por distintas circunstancias de la vida, ya no estamos yendo hacia Galilea, sino estamos yendo hacia Emaús. Hay muchas ocasiones donde la gente, lo que más la aleja de Dios, es curioso, pero así como el dolor nos puede acercar a Dios, llegaste a Dios en medio de un divorcio, en medio de una quiebra económica, en un estado de salud tremendo y eso te acercó a Dios, el dolor también nos puede alejar de Dios, nos puede hacer distanciar de Dios. Hay personas que han dejado la iglesia porque se desilusionaron de Dios, pero es peor ese peregrinaje y ese exilio cuando es personal y en el corazón. Gente que está incluso escuchando este mensaje, pero en su corazón está lejos de Dios. Está en su propio camino hacia Emaús. Y lo bello de esta historia es que aunque ellos estaban yendo en una dirección distinta a la que Jesús les había dicho, Jesús se acercó a ellos. ¿Dónde estás? La buena noticia del Evangelio es que Jesús nos encuentra en nuestra desilusión. Jesús no le tiene miedo a nuestro dolor. Jesús tampoco nos señala desde la distancia y nos dice, ¿por qué creyeron eso? Al contrario, Jesús se acerca a los discípulos que iban en su ruta de Emaús. Jesús no se encuentra, Jesús te encuentra en tu desilusión. Pero primero tienes que preguntarte, ¿dónde estás? ¿Para qué te dices mentiras a ti mismo? ¿Para qué tratas de huir de todo el mundo, pero no puedes huir ni siquiera de ti? Jesús te puede encontrar incluso en el lugar de dolor. Jesús te puede encontrar incluso en el lugar donde en tu corazón
has decidido ir en una dirección opuesta a la de Dios. A veces pensamos y tenemos esta idea de que Dios solamente recibe a las personas que están perfectamente bien, Dios solamente recibe a las personas que todo el tiempo tienen fe y cosas por el estilo. Pero en los Salmos nos encontramos que Dios es capaz de recibir el desaliento de una persona, que Dios no le queda grande recibir la desilusión de un ser humano. Incluso Jesús en la cruz ora ese Salmo 22 que dice: ¿por qué me has abandonado? Pero tienes que ser brutalmente honesto y honesta con Dios y decir: Señor, estoy aquí, estoy desilusionado, y esa desilusión lastimosamente me ha llevado en un camino y en una ruta opuesta a la que tú tenías planeada. Así que la primera pregunta que debes hacerte en la desilusión es: ¿dónde estás? La historia sigue. Nos acordamos que Jesús se acercó a ellos y dice el texto: pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Guarda esa información en alguna parte porque va a ser muy importante para el final de la prédica. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Ellos estaban tristes, desilusionados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? ¿Y qué es lo que ha pasado?, preguntó Jesús. Ellos respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Ahí te das cuenta de la ilusión que ellos tenían. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. La segunda pregunta que nos debemos hacer en la desilusión es: ¿por qué no ves? Me llama mucho la atención que estas personas tenían a Jesús resucitado frente a sus ojos y no lo reconocieron. Sus ojos estaban velados y nos damos cuenta que al menos en parte la razón por la cual ellos no reconocieron a Jesús es por causa de la desilusión. El dolor puede cubrir nuestra mirada. El dolor nos hace miopes frente a la realidad de que Dios ya está presente. Y mira que esto es muy interesante porque incluso su lectura de la Biblia le estaba impidiendo ver a Jesús tal y como él era. Ellos habían interpretado que el Mesías era una persona que iba a ganar, que iba a triunfar, que iba a derrotar a Roma, que iba a ser como la secuela de David, el que iba a derrotar a los grandes gigantes y cosas por el estilo. Entonces Jesús los desilusiona cuando va a la cruz, porque el que va a la cruz es un Mesías derrotado. ¿Por qué no ves? Porque a veces, por nuestra ilusión, por aferrarnos a la vida que no fue, nos podemos perder al Jesús que sí es. Es decir, porque Dios no entró dentro de lo que yo pensaba que debía hacer por ser Dios, entonces me pierdo lo que Dios sí hace en la vida real. Por andar esperando al Mesías que no fue, me puedo estar perdiendo al Mesías que sí es. Está hablando con ellos y ellos no se dan cuenta. ¿Por qué ves? Porque a veces estás tan metido y tan miope en tu dolor que no eres capaz de ver a Dios más allá de tu caja interpretativa. Porque todos tenemos una manera de interpretar el mundo. Todos tenemos como una caja. Y a veces queremos meter a Dios dentro de esa caja y que Dios haga esto. Si eres Dios, entonces tienes que hacer de esta manera. Pero eso es una lectura incluso diabólica del texto. ¿Te acuerdas cuando
Satanás estaba tentando a Jesús, le dice, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Es decir, le está poniendo un condicional para que él demostrara su identidad. Y en muchas ocasiones tenemos que aceptarlo. Nuestra oración es así. Dios, tienes que caber en esta caja para demostrarte que tú sí eres lo que yo pensaba que eras. Y lo mejor que nos puede pasar, queridos hermanos, es que a veces Jesús nos desilusione, porque se rompe nuestra caja, pero se abre la oportunidad de ver a Dios verdaderamente cara a cara, como es Él verdaderamente. Que a veces tu desilusión te ciega a la vida que no fue y te amargas y te encierras en eso y te olvidas del Jesús que sí es, del Jesús que está hablando contigo incluso en el camino a Emaús. Y la historia continúa. Al acercarse al pueblo a donde se dirigía, Jesús hizo como que iba más de lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. La tercera pregunta que debes hacer en la desilusión es, ¿qué harás ahí? ¿Qué harás en medio de tu desilusión? Para los judíos, la hospitalidad era un mandato divino. Para los judíos, la hospitalidad estaba íntimamente ligado incluso con la adoración. Si tú recuerdas, Dios les dice a los judíos, oigan, tienen que cuidar al extranjero. ¿Por qué? Porque ustedes fueron extranjeros en tierra extraña y yo los liberé y los cuidé. Entonces, no hagan lo mismo que hicieron los egipcios con ustedes. Ustedes deben ser un pueblo diferente. Entonces, hospedar a alguien, darle hospedaje, darle cuidado a una persona, era un acto de adoración a Dios, de reconocer que somos el pueblo de Dios y queremos honrar a Dios en nuestra vida práctica, no ser como otros pueblos de la tierra. Entonces, recordamos, por ejemplo, Jesús ilustró alguna vez la parábola del buen samaritano. Y en esa historia Jesús cuenta de una persona que iba de un lugar a otro, que iba saliendo de Jerusalén y se dirigía a otro lado. Y en medio de ese lugar, en medio del desierto, unos asaltantes vinieron y básicamente casi que lo mataron. Entonces, cuando una persona en esa época, cuando estaba empezando a anochecer e iba a seguir de largo, recuerda que en ese entonces no había luz eléctrica, ni Airbnb Palestina o cosas por el estilo. Entonces, una persona estaba arriesgando su vida, no solo a las inclemencias del desierto, sino que básicamente estaba firmando casi que su acta de defunción por los peligros humanos en el desierto. Entonces, el hospedar era una manera como estás casi que resguardando la vida de otro ser humano. Ahora, hasta este momento, ellos son los desconocidos. Ellos no saben qué es Jesús. Y ellos están atrapados en su dolor. Cuando estamos desilusionados y estamos dolidos, a veces no nos queda más energía que para pensar en nosotros mismos. ¿No es cierto? O sea, si mi hijo está enfermo, ¿yo qué me voy a poner a pensar en la necesidad del hijo de otra persona? Si mi matrimonio está en caos, ¿yo qué me voy a poner a tratar de ayudar a otro matrimonio que está en caos? A veces el dolor nos empieza a encerrar en nosotros mismos y nuestras necesidades son muchas y se ven más grandes que las de los demás. Y a veces por nuestro dolor nos olvidamos de otras personas. Pero estos hombres, a pesar de que este era un desconocido que lo habían encontrado en la ruta, le ofrecen hospedaje. ¿Qué harás en medio de tu desilusión? Hay gente que decide convertirse en alguien amargado, lleno de rabia, de rencor, y no se dejan y han llegado a la profunda conclusión que todos los hombres son iguales si tuvieron una desilusión amorosa, o que todas las mujeres lo hacen a uno infeliz si tuvieron un dolor con un matrimonio fracasado. Y hay gente que se queda ahí, en medio de su dolor y de su desilusión. Pero hay personas que en medio de su desilusión deciden pensar más allá de ellos mismos. Nosotros no elegimos el dolor, pero sí podemos elegir quiénes vamos a ser, en quiénes nos vamos a convertir cuando lo transitamos. Nadie planea el dolor, nadie comienza el año diciendo, bueno, espero que me rompan el corazón en junio o que me diagnostiquen una enfermedad terminal en septiembre. Nadie planea el dolor. Pero sí podemos elegir qué clase de personas vamos a ser cuando la vida duele.
¿quiénes vamos a ser cuando la desilusión nos visite? Hay personas que sus hijos mueren de cáncer o un ser querido muere de cáncer y deciden cerrar su corazón y tienen un profundo rencor contra Dios. Pero también conozco personas que han enterrado hijos por causa del cáncer y decidieron hacer fundaciones, decidieron hacer grupos de apoyo, campañas de prevención, apoyo económico para esos tratamientos. Es decir, su dolor no los llevó a la amargura, a la rabia, sino que los llevó a pensar en otras personas. Tú no eliges tu dolor, pero tú sí puedes elegir qué clase de persona ser cuando la vida duele. Estas personas estaban desilusionadas, pero decidieron extenderle la mano a otro ser humano. Y la historia finaliza. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, habla de Jesús, lo bendijo y lo partió y se los dio. Entonces, y esto es muy importante, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado, y se le apareció a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. La última pregunta que nos hacemos en la desilusión es ¿cómo sanar? Porque al final eso es lo que queremos. Entonces, enfrentamos una desilusión, pero ¿cómo sanar? Porque mira que los discípulos estaban esperando una victoria, pero se dieron cuenta que había algo más glorioso, que era una resurrección. Siempre es más glorioso una resurrección que una sanidad. Pero para que haya resurrección, tiene que haber una muerte de por medio. Entonces, sanar no significa evadir el dolor, no significa evadir el sufrimiento, sino encontrar lo que Dios tiene al otro lado del sufrimiento, que Él tiene algo mejor al otro lado del sufrimiento. Y te lo explico a través de este descubrimiento teológico que a mí honestamente me partió la cabeza. Mucho de lo que voy a hacer aquí es una observación del doctor N.T. Wright en su libro El desafío de Jesús, que es extraordinario. Entonces, explico. Lucas es el evangelio donde hay más cenas. Hay en total 7 cenas que encontramos. Por eso en el evangelio de Lucas es que encontramos que Jesús se le dice que es un comelón, que se la pasa comiendo. ¿Listo? Entonces encontramos 7 cenas, 7 mesas. Y la mesa es el lugar de identificación. ¿Está bien? Y para los judíos esto es muy importante, porque el 7, no en términos de la suerte o algo por el estilo, pero el 7 estaba íntimamente asociado ¿con qué? Con lo primero que ellos lo asociaban era con los 7 días de la creación. La primera semana de la creación, los primeros 7 días en los que Dios creó el mundo. Por eso el 7 estaba asociado con la creación. Pero entonces hay 7 escenas en Lucas y esta que encontramos aquí, que estamos leyendo, esta mesa es la 8ª cena del Evangelio de Lucas. Para un judío esto salta a la vista. ¿Por qué? Porque ¿qué significa el número 8? Si estamos pensando que el 7 son la primera semana de la creación, el 8 es el primer día de la nueva creación. Y creo yo que esto está reforzado por una idea muy importante. Si te acuerdas, ellos, cuando Jesús estaba hablando, dice que sus ojos estaban velados, ¿vale? Una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos es, entonces, ¿cómo eso se conecta con el libro de Génesis? Hay un nombre que nos dice sobre las personas que iban camino a Emaús, y es el nombre de Cleofas, ¿está bien? Pero iban 2 discípulos. Nosotros en el gramatical, y pasa también en el griego, usamos el masculino para referirnos al plural. Cuando decimos los que estaban presentes, podemos estar incluyendo en ese los también a mujeres, ¿vale? Y de hecho, una de las cosas revolucionarias que hizo Jesús es que dentro de su grupo de seguidores, Él permitió que las mujeres lo siguieran, ¿sí?
Recuerda a María, la hermana de Marta, ella se sentó a los pies de Jesús. Eso solamente lo hacían los discípulos y Jesús lo permitió. Él dijo, esa parte no les será quitada. Eso fue absolutamente revolucionario. Es decir, no era extraño ver que mujeres seguían a Jesús. Porque eso es importante. Recuerda que el nombre que tenemos es Cleofas. Y a veces pensamos automáticamente que eran dos hombres. Pero ¿qué tal que pudiera ser una mujer? Juan capítulo 19, versículo 25, rememorando el tema de la cruz, dice lo siguiente. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás y María Magdalena. Ahora, si tú vas en un camino hacia Emaús, van dos personas, ¿con quién sería una posibilidad natural que esté caminando Cleofas? Con su esposa. Y entonces aquí conectamos con el tema de los ojos velados. ¿Por qué? Esta observación me pareció extraordinaria de N.T. Wright. Porque ese concepto aparece solamente antes en el libro de Génesis. Cuando los ojos del ser humano después de pecar son abiertos. Génesis capítulo 3 versículo 7, después de que la mujer toma el fruto y lo da a su esposo, dice, en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Entonces, hay 7 cenas en Lucas y esta es la octava, la de la nueva creación. Es probable que encontremos a dos personas caminando, un hombre y su mujer, su esposa. Y aquí encontramos que los ojos en la mesa con una comida nuevamente, sus ojos son abiertos. Pero ya no a la culpa, ya no a la vergüenza, ya no al haber traicionado los mandatos de Dios, sino que sus ojos son abiertos para ver a Jesús, para encontrar la restauración de ellos y de toda la humanidad. ¿Cómo sanar en la desilusión? Nuestra sanidad sucede cuando nuestros ojos ven a Jesús. Cuando ves a Jesús, entonces puedes ser sanado, puedes ser sanada de tu desilusión, por grande que haya sido. Lo que más necesitas en tu dolor no es una respuesta. Lo que más necesitas en tu desilusión es una persona. Es encontrarte con la persona de Jesús, que todo el tiempo estuvo ahí, que todo el tiempo tu corazón ardía cuando lo escuchabas. Por tenue que pareciera esa voz en medio de la desilusión, tu corazón estaba ardiendo. Haz un altar en tu alma para recordar esos momentos donde Dios estuvo presente en medio de la desilusión, para mostrarte que sí, querido, que sí, querida. Hay un mañana diferente, aunque todo el castillo de naipes que tenías armado en tu cabeza haya colapsado, aunque la vida no haya salido como imaginabas, tienes a un Dios que es mejor de lo que imaginábamos. Un Dios que no es vencido por la muerte, sino que tiene las llaves de la resurrección. Y yo espero que eso anime tu alma, que tu corazón arda del hecho de que la desilusión no tiene la última palabra, sino que la última palabra la sigue teniendo Jesús para cualquier cosa de nuestra vida. Así que te animo para que en este momento y quizás en medio de la desilusión puedas aferrarte al Señor y hacer estas preguntas que transitamos este texto del Evangelio de Lucas. ¿Cómo sanar cuando puedas ver a Jesús? ¿Qué vas a hacer ahí en medio de tu desilusión? ¿Cómo vas a actuar cuando alguien más te pide ayuda? Pregúntate por qué no estás viendo a Dios, porque seguramente Él está a tu lado y aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo el Señor va a estar ahí. ¿Por qué no lo estás viendo? De pronto estás cegado y enceguecido por tu dolor, pero también sé honesto y sé honesta con Dios. ¿Dónde estás? ¿Estás camino de Emaús, aunque Él dijo que nos veíamos en Galilea? ¿Dónde te encuentras en este momento? Quisiera que me permitieras orar para finalizar. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos, de quienes están viendo este video. Oro para que tu palabra
toque los corazones, inspire vidas y nosotros podamos ver tu mano en nosotros. En medio de la desilusión, en medio del dolor que eso significa, en medio de que la vida no salió como imaginábamos, tenemos a un Dios que es más grande de lo que nosotros imaginábamos. Señor, permítenos verte y permítenos sanar al verte, porque sabemos, Señor, que en medio de la tormenta tú estás en nuestra barca y esa es la mejor noticia de todas. Bendice a mis hermanos y hermanas que pueden estar transitando el dolor, ayúdales, inspíralos y anímalos, que su corazón arda con una palabra tuya, Señor, que es más que suficiente para sacarnos adelante, Señor, y que tu vida se convierta en la nuestra, una vida que trasciende la muerte y va más allá de la desilusión para entregarle esperanza a este mundo. Te doy gracias por este momento y oro en tu nombre, Señor Jesús. Amén.